Muy buenos días, amados amigos y hermanos reunidos en el auditorio de la Trilla San Felipe, Yaracuy, Venezuela. Es para mí una bendición y privilegio grande dirigirme a cada uno de ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Joel capítulo 2 versos 21 en adelante, donde dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Dios haciendo grandes cosas como al principio. Dios haciendo grandes cosas como al principio. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, hizo grandes cosas en medio del pueblo hebreo cuando libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y luego los trajo por el desierto por 40 años y los alimentó con pan y también con carne, y le dio agua en el desierto. Y luego los introdujo en la tierra prometida, y allí ellos recibieron grandes bendiciones, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia. Para eso Dios hizo grandes cosas, grandes maravillas a través del profeta Moisés y a través de Josué también. Y luego hizo grandes maravillas a través de los diferentes jueces y profetas. Por ejemplo, a través del profeta Samuel, Dios hizo grandes cosas también. En una ocasión, encontramos al profeta Samuel mostrándole
una cosa grande que Dios iba a hacer delante de sus ojos en aquellos días. Y sería hecho en el tiempo de la siega, que es el tiempo del verano. El tiempo del verano es tipo y figura del tiempo de la venida del reino de Dios. Por lo tanto, veamos lo que dice el profeta Samuel en el capítulo 12, verso 16 en adelante. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vosotros. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Ahora podemos ver cómo en el tiempo de la siega Samuel pidió a Dios lluvia y Dios dio truenos y lluvia en el tiempo del verano, que es el tiempo de la siega. También encontramos al profeta Elías en el capítulo 17, verso 1, diciendo: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora podemos ver al profeta Elías hablando una palabra no humana, sino divina, la cual Dios colocó en su boca. Y no vendría lluvia sobre el pueblo hebreo, sino por la palabra de Elías. Por lo tanto, hubo sequía por 3 años y medio en medio del pueblo hebreo. Y si un año de sequía es difícil para un pueblo, ¿cómo serán 3 años y medio? Ahora, veamos que todo esto fue a causa del pecado del pueblo hebreo. Porque Dios dijo que a causa del pecado Él detendría la lluvia. Ahora veamos en el capítulo 8 de Primera de Reyes, leemos lo que está aquí dicho por el rey Salomón. Vamos a ver. Capítulo 8, verso 35 en adelante, dice, de Primera de Reyes: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, los cielos son cerrados a causa del pecado del pueblo. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre la tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Aquí podemos ver que la lluvia es detenida a causa del pecado
del pueblo y por consiguiente el pueblo sufre la escasez de agua y se deshidratan gradualmente las personas. Veamos lo que nos dice Dios en Levítico 26, verso 4, con relación también a este tema. Dice: capítulo 26, verso 3 en adelante, dice así de Levítico: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Aquí vemos que Dios habla de la lluvia para el pueblo obediente a Dios. También encontramos en Deuteronomio capítulo 11 palabras dadas por Dios en el verso 14, donde dice, verso 13 al 14 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Aquí Dios se promete dar la lluvia temprana y la lluvia tardía al pueblo que obedece su voz. En el capítulo 28 también nos habla de esto Dios, todo esto por medio del profeta Moisés, y dice en el capítulo 28, dice: capítulo 28, verso 8 en adelante, dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová vuestro Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que le había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si
no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Y sigue ahí mencionando todas las maldiciones para el pueblo si no escucha la voz de Dios y no cumple los mandamientos divinos. Ahora, si los cumple, Dios dará la lluvia temprana y tardía en el tiempo correspondiente. Esto es muy importante porque de esto depende el pueblo. Y eso es lluvia de bendición. Como dice Jeremías capítulo 5, verso 24, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro. Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Aquí podemos ver que Dios guarda los tiempos de la lluvia temprana y tardía y el tiempo de la siega también para el pueblo que obedece su voz. Sigue diciendo, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahora, aquí nos muestra que por causa del pecado del pueblo hebreo, toda esa bendición se apartó del pueblo hebreo, porque esa bendición divina está condicionada a que el pueblo sea obediente a Dios. Ahora veamos cómo en el tiempo del profeta Elías la bendición de Dios se apartó del pueblo hebreo, la lluvia fue detenida y el pueblo hebreo sufrió mucho en aquel tiempo del rey Acab. Luego encontramos al profeta Elías hablando la palabra de lluvia después del reto en el monte Carmelo. En el capítulo 18, verso 41 en adelante, siendo que Elías había dicho que no habrá lluvia sino por mi palabra. No habrá lluvia ni aún rocío. Y ahora, luego de ese lapso de tiempo de 3 años y medio, ahora Elías va a hablar la palabra para que la lluvia venga. Capítulo 18, verso 41 en adelante dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte, y Elías subió a la cumbre del monte del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel.
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí podemos ver esta grande lluvia que vino después de una sequía de 3 años y medio. Esta lluvia, como de igual modo la sequía, son figura de cosas espirituales que acontecerían en medio del Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. Vean en Zacarías y en Amós. En Amós, veamos lo que nos dice. Amós capítulo 8, versos 11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Eran errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y ahora en Zacarías, vean, esto nos habla de hambre y sed espiritual, no hambre y sed de agua y de pan literal, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora, en el capítulo 10 de Zacarías dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y ahora, así como hay lluvia literal, hay lluvia espiritual. Y así como es importante para la vegetación y el ser humano la lluvia literal, a causa del agua, también en lo espiritual, la lluvia espiritual de parte de Dios es muy necesaria para los seres humanos, para el alma del ser humano. Porque de otra forma mueren espiritualmente si no hay agua producida por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora, cuando Dios trae esa lluvia, eso es una lluvia de bendición. Y por consiguiente, eso es algo grande de parte de Dios. Eso es Dios haciendo grandes cosas como al principio. La lluvia temprana para la iglesia del Señor Jesucristo es la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y allí llevando nuestros pecados para pagar por nosotros, allí pagar las consecuencias del pecado. Él se hizo pecado por nosotros y por esa causa tenía que morir en lugar nuestro. Por lo tanto, Él es nuestro pariente redentor. Ahora, la lluvia temprana comenzó en el este, la tierra de Israel, en Jerusalén. Comenzó a caer la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo, que es la lluvia de la enseñanza del Evangelio de la gracia. Para que todo ser humano que escucha la predicación del Evangelio de la gracia reciba a Cristo como su Salvador y sus pecados sean perdonados y sea limpiado con la sangre de Cristo de todo pecado y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así la persona obtenga el Espíritu Santo,
Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y la persona obtenga el nuevo nacimiento y entre al reino de Cristo, que es el reino de Dios. Por esa causa es que se predica el Evangelio de la Gracia desde el día de Pentecostés y las personas tienen la oportunidad de creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Cristo. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Pero el que nace del agua y del Espíritu, entra al reino de Dios. El que nace del agua, de la lluvia temprana, del Evangelio de la gracia, recibiendo a Cristo como su Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de la gracia y creer, y recibe luego el Espíritu Santo, ha nacido del agua y del Espíritu, del agua, de la lluvia temprana y del Espíritu Santo, y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ahora podemos ver la importancia de la lluvia temprana y el agua que trae la lluvia temprana, para que las personas puedan nacer del agua del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Cristo, y así puedan recibir el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Cristo. Y ahora, la lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. La lluvia temprana cayó en el este, la tierra de Israel, y de allí se extendió a todas las naciones. La lluvia tardía cae en el oeste y de ahí se extiende a otras naciones. La lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que es el Evangelio del reino, y para la dispensación del reino. Lluvia que se entrelaza con la lluvia temprana. Por eso es que el profeta Joel dice en el verso 23 de su segundo capítulo 2, verso 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Para este tiempo final, la promesa es que estará viniendo de parte de Dios del cielo la lluvia temprana y tardía, ambas lluvias cayendo a la misma vez sobre el pueblo de Dios. Estas dos lluvias son la predicación del Evangelio de la gracia, enseñándonos el misterio de la primera venida de Cristo, para que podamos recibir a Cristo como Salvador, y la predicación del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, para recibir la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, para así recibir la fe de rapto. Y eso es Dios haciendo grandes cosas como al principio. En este pasaje de Joel vimos que cuando Dios dice: tierra,
no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y luego nos habla de la lluvia temprana y tardía. Dios derramando la lluvia temprana y la lluvia tardía, eso es Dios haciendo grandes cosas, trayendo lluvia de bendición a su pueblo, así como es de bendición la lluvia temprana y la lluvia tardía para la agricultura, para todas las plantaciones, así también es importante para toda semilla de Dios, toda simiente de Dios, todo hijo e hija de Dios, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Sin esas dos lluvias es imposible que el ser humano pueda recibir a Cristo como Salvador, pueda ser limpio de todo pecado, pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, habiendo sido perdonado por Cristo y recibido por Cristo, y pueda ser bautizado en Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Para eso se requiere la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, y esa lluvia es el Evangelio de la gracia cayendo sobre las personas. La predicación del Evangelio de la gracia es nada menos que la lluvia temprana viniendo sobre los seres humanos. Y eso es Dios haciendo grandes cosas. Y para el día postrero, la promesa es que tendremos ambas lluvias sobre el pueblo. Oseas capítulo 6, por lo tanto, será una doble porción de lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía, para recibir una doble porción también, para recibir la porción de la transformación espiritual interior y obtener el nuevo nacimiento, eso es con la lluvia temprana, y para obtener nuestra transformación física, eso es con la lluvia tardía. Vean en Oseas capítulo 6, de verso 1 en adelante, 1 al 3, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y aquí nos muestra que será como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la forma en que Dios se manifestará en este tiempo final, tanto a su iglesia como al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo es el Israel terrenal y la iglesia es el Israel celestial. Por lo tanto, la lluvia tardía y temprana cayendo, viniendo sobre el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, y luego sobre el pueblo hebreo, es nada menos que la predicación del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, y la predicación del Evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo, para que así todos puedan recibir a Cristo como sus salvadores, puedan ser bautizados en agua en su nombre y puedan recibir el Espíritu Santo y obtener así el nuevo nacimiento, obtener así esa transformación interior espiritual y obtener así el cuerpo angelical y así entrar al reino de Cristo. Y luego, bajo la lluvia tardía, recibir así la fe para ser transformados y raptados y obtener el cuerpo así glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y luego ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Dios ha estado haciendo grandes cosas desde que Cristo
estuvo en la tierra en carne humana 2000 años atrás y ha continuado en su iglesia desde el día de Pentecostés en adelante haciendo grandes cosas, porque lo más grande que ocurre en los seres humanos es el nuevo nacimiento, en donde el ser humano es libertado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Cristo como una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nada menos que la creación de una nueva raza con vida eterna. No hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. Y por consiguiente, Dios está haciendo grandes cosas como al principio, porque está produciendo el nuevo nacimiento en millones de seres humanos desde el día de Pentecostés en adelante. Y así Él está creando un pueblo para su nombre. Y así Él está creando una nueva raza con vida eterna. Ya tenemos vida eterna en el campo espiritual. Nuestra alma tiene vida eterna, pero nos falta tener vida eterna física en un cuerpo físico, lo cual obtendremos cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces todos los muertos en Cristo, cuando resuciten cuerpos glorificados, y nosotros cuando seamos transformados, entonces tendremos vida eterna física, porque tendremos un cuerpo mortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios está haciendo grandes cosas, como al principio. Dios está creando una nueva raza con vida eterna, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, tipificados en el trigo del cual Cristo habló en la parábola del trigo y de la cizaña. Y son también la buena tierra donde la simiente fue sembrada, la buena semilla que el Hijo del Hombre sembró. Y ahora la buena tierra son aquellos que oyen la palabra del reino y la entienden y llevan fruto a 100 por uno, otros llevan fruto a 60 por uno y otros llevan fruto a 30 por uno, pero todos llevan fruto. Ahora, para el trigo, que son los hijos e hijas de Dios, que componen la iglesia del Señor Jesucristo, para este tiempo final, la promesa es que tendrán una doble porción de lluvia. Una doble porción, lo cual es de lluvia, lo cual es la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la Gracia y la lluvia tardía de la predicación del Evangelio del Reino. Las dos lluvias viniendo a la misma vez en el oeste, en el continente americano, que consta de Norteamérica, América Latina y el Caribe. Ya en Norteamérica se cumplió la séptima edad de la iglesia entre los gentiles y ahora solamente queda Centroamérica y Suramérica y el Caribe. O sea, los latinoamericanos y caribeños. Por tanto, la bendición de ambas lluvias y para la iglesia de Jesucristo es para caer sobre el continente latinoamericano y caribeño. Es para caer sobre los latinoamericanos y caribeños. Y de ahí se extenderá esa bendición a otras naciones, pueblos y lenguas
incluyendo el pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo tiene la promesa de una lluvia tardía y temprana, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Y eso es Dios haciendo grandes cosas como al principio. Y ahora, vean lo que dijo Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, bajo la predicación del evangelio de Cristo, la predicación del evangelio de la gracia, toda persona que escucha tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y nacer en el reino de Cristo. Por eso también es que Cristo dijo en San Lucas capítulo 24, verso 46 en adelante, lo cual también los discípulos dan testimonio que Él lo dijo, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, para que toda persona reciba a Cristo como su Salvador y obtenga el perdón de sus pecados, sea limpio con la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca en el reino de Cristo. Reciba un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión del reino de Jesucristo. Y así la persona sea una nueva criatura, una nueva creación, una persona perteneciente a una nueva raza con vida eterna. Cuando el apóstol San Pedro el día de Pentecostés predicó su primer mensaje, dijo en el capítulo 2, versos 34 en adelante del libro de los Hechos: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron en Jesucristo y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y por consiguiente,
Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego y nacieron de nuevo. Nacieron en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En San Juan capítulo 3, verso 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un asunto de una mirada de fe a Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la enseñanza contenida en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de Cristo, para que toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo crea en Jesucristo como su Salvador y pida perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, amables amigos y hermanos que me escuchan en esta ocasión, toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido bautizada en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, ya tiene vida eterna, ya entró al reino de Cristo. Y esto ha ocurrido en la vida de ustedes porque Dios está haciendo grandes cosas como al principio. Usted ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pero toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna y por consiguiente no está en el reino de Cristo y no tiene promesas de vida eterna y no tiene promesas de que vivirá con Cristo en su reino por toda la eternidad. Pero ¿qué puede hacer usted, amigo que me escucha, para recibir vida eterna y vivir eternamente con Cristo en tu reino? Lo mismo que han hecho todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Recibir a Cristo como su Salvador, pedirle perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdonará y con su sangre lo limpiará de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y producirá en usted el nuevo nacimiento. Usted nacerá en el reino de Cristo y con vida eterna. Y por consiguiente usted tendrá vida eterna. Y usted no perecerá jamás. Usted vivirá eternamente con Cristo en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Dice 1 Juan capítulo 5 verso 10 en adelante: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, el Hijo de Dios Jesucristo. Por lo tanto, para recibir la vida eterna que está en Jesucristo hay que recibir a Cristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14 verso 6. La vida eterna está en Jesucristo. Hay muchas personas que si le
llegan a informar a través de radio, prensa y televisión que la ciencia ha descubierto un producto que le añade 100 años a la persona, 100 años de vida. Todas las personas irían a la farmacia a comprar ese producto, aunque valga muy caro. Porque no importa lo caro que valga ese producto, 100 años más de vida no tiene precio. Por lo tanto, las personas irían a comprar ese producto. Pero vean, si hay un producto que le garantiza a la persona la vida eterna, pues todas las personas quisieran ese producto. Pues hay una persona que da la vida eterna gratuitamente a toda persona que desea vivir eternamente. Esa persona es Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y también, eso es San Juan capítulo 5, verso 24, y en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26, Cristo dice y les dijo, esto fue hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador, tiene vida eterna. Y Cristo dice que no morirá eternamente, que aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ahora Él es el único que puede hacer esa promesa y cumplirla. Por lo tanto, toda persona que quiera vivir eternamente puede hacerlo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como su Salvador. En San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero, dijo Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, la única forma de asegurar nuestro futuro eterno es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y así lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos perdona, Cristo nos limpia con su sangre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos así el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Cristo, entramos al reino de Cristo, y así hemos asegurado nuestro futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios haciendo grandes cosas como al principio. Dios está haciendo grandes cosas como al principio, bajo la lluvia temprana y tardía,
bajo la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo y la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que son bajo la lluvia de la predicación del Evangelio de la gracia y bajo la lluvia de la predicación del Evangelio del reino. Bajo estas dos lluvias, Dios está haciendo grandes cosas como al principio en este tiempo final. Por lo tanto, amables amigos que me escuchan y que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino y vivir eternamente en el reino de Dios, que es el reino de Cristo, en esta ocasión, en esta tarde, pueden recibir a Cristo como vuestro Salvador y asegurar su futuro eterno con Cristo en tu reino. Por lo tanto, pueden levantar sus manos y estaré orando por usted en esta tarde. Estaré orando por usted en esta ocasión. Pueden pasar a la frente si tienen la bondad para orar por ustedes en esta ocasión. Pueden continuar pasando a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión. Y luego tendrán la bendición de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y también dice Cristo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Él confiesa delante de su Padre Celestial como un creyente en Él, en Cristo, a toda persona que lo recibe como su Salvador. Por lo tanto, en esta ocasión, cada uno de ustedes que ha pasado y los que faltan por pasar, estarán confesando a Cristo como su Salvador, y Cristo los confesará delante de nuestro Padre Celestial. Pueden continuar pasando a la frente los que faltan por pasar, y ya estaré orando por ustedes en esta ocasión. Vamos a dar unos segundos y luego estaré orando por todos los que han pasado al frente. Pueden continuar pasando los que faltan. Siempre hay una lucha en el corazón, en el alma y la mente de las personas cuando llega el momento de recibir a Cristo como su Salvador, porque es el momento de la decisión más importante de su vida, el momento de recibir a Cristo como su Salvador, para obtener el perdón de sus pecados, ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y de así entrar al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, viendo que en unos más y en otros menos hay esa lucha en el alma y la mente de las personas, lo que la persona tiene que hacer es decir: yo creo en Jesucristo como mi Salvador y lo recibo en mi alma como mi Salvador, y me levanto mi mano como testimonio de que recibo a Cristo como mi Salvador, y paso al frente para así dar un testimonio público de que creo en Jesucristo como mi Salvador y lo recibo en mi alma de todo corazón. Y Cristo lo recibirá en su reino. Por lo tanto, levántese y pase a la frente, y así estaré orando por usted.
Usted necesita vencer para obtener la bendición de la vida eterna. Y ahora daré unos segundos y ya estaré orando por todos los que han pasado a la frente en esta ocasión. Continúen pasando inmediatamente para ya orar por ustedes, solamente unos segundos y estaré orando por todos los que han pasado. Vamos a estar puestos de pie todos los que están aquí presentes y los que están allá en el auditorio de la Trilla en San Felipe, Yaracuy, Venezuela. Y ahora oremos en estos momentos, inclinemos nuestros rostros, repitan conmigo esta oración los que han pasado al frente. Señor Jesucristo, yo públicamente, Señor, doy testimonio que te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, he creído en ti. Creo que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario 2000 años atrás aproximadamente. Reconozco que tú llevaste mis pecados y reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Reconozco que tú eres el único Salvador, el único que puede salvar mi alma. Señor Jesucristo, te ruego, salves mi alma. Señor Jesucristo, sálvame. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies con tu sangre de todo pecado. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento, luego que yo haya sido bautizado en agua en tu nombre. Señor Jesucristo, te ruego todas estas cosas en tu nombre. Señor Jesucristo. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Y ahora me preguntarán ustedes, ya nosotros hemos creído, ya he creído, y ahora, ¿cuándo puedo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Por cuanto vosotros habéis creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo. Para lo cual dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que continúe y así les indique a todos ustedes que han pasado al frente donde pueden cambiarse de ropa y colocarse así las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros nuevamente el reverendo misionero Miguel Bermúdez Marín.